Bienvenidos a este tercer encuentro, donde vamos a conversar y a aprender cuáles son las dosis adecuadas de plantas cuando vamos a tomar un té, una infusión o cuando vamos a hacer una decocción. Nosotros tenemos la medida en nuestras manos. Tomamos la palma de nuestras manos y vamos a cubrir un tercio. Si es hierba seca, vamos a cubrir solo un tercio de lo que es la mano. Y si vamos a tomar una hierba que esté fresca, podemos hacer un poquito más y tomar la mitad de la palma. Esa es la medida para hacer una infusión en 1 litro de agua. Si queremos hacer una taza, como yo tengo, vamos a usar la misma proporción, pero con nuestros pulgares. Es decir, si voy a tomar hierba fresca, serán un tercio de mi pulgar, hierba seca, y si voy a tomar hierba fresca, será la mitad de la longitud de mi pulgar. Esas son medidas para no equivocarnos. ¿Qué pasa si tenemos un bebé, un niño y queremos darle una infusión y dudamos cuánto? Bueno, ahí la medida va a ser su manita para no pasarnos en la dosis. Y ante cualquier duda, siempre va a ser mejor menos que más, porque si le damos menos cantidad, si bebemos menos cantidad de la infusión, lo único que nos va a pasar es que va a tardar un poquito más en hacernos efecto. En cambio, si nosotros ponemos una dosis demasiado grande, podemos tener acciones colaterales y resultados que no son los que buscamos. Siempre es mejor ir con calma y atender a nuestra intuición. Y sobre intuición les quería contar algo. Muchas veces nos pasa que nos regalan plantas o que espontáneamente en nuestro jardín, en nuestro entorno, empiezan a proliferar plantas que no plantamos, plantas que no estaban allí y empiezan a proliferar. En ese caso, seguramente es un mensaje del creador que nos está indicando qué planta nos hace falta. Así, por ejemplo, si en tu casa llega a salir el burucuyá, que es esta hermosa enredadera que además atrae mariposas, puede ser que estés pasando por un estado de angustia, de ansiedad, de nerviosismo, y la misma naturaleza, el mismo creador de todo lo que es, quiere darte ese beneficio, quiere acercarte ese remedio, esa sanación por vía de la planta. Que aparezca una planta en tu casa es indicador de que la estás necesitando. Las plantas siempre nos traen innumerables beneficios. Y hoy que estamos hablando de infusiones, de té, te voy a contar la diferencia entre lo que es una infusión y lo que es una decocción, porque vamos a usar los términos en algún caso una y en algún caso otra. Cuando hacemos un té en una taza, vamos a poner la hierba, vamos a agregar agua entre 80 y 90 grados, es decir, a punto de hervir. Es preferible no usar agua hirviendo porque muchas veces los oligoelementos que están en la hierba con una temperatura tan caliente se pierden. Entonces, entre 80 y 90 grados. Vamos a poner la hierba, vamos a agregar el agua y después vamos a ponerle un platito o una servilleta encima y lo vamos a dejar unos 5 minutos que repose. Una vez pasado este tiempo, vamos a filtrar y podemos beberlo. Lo podemos llegar a endulzar con miel y siempre va a ser preferible no agregarle ningún endulzante. Para esto hay que acostumbrar el paladar y a veces cuesta un poquito, pero tenemos tiempo. Y la decocción, en cambio, se hace sobre el fuego.
Vas a poner un cazo o una tetera a calentar agua y cuando el agua rompe el hervor, es decir, cuando el agua empieza a burbujear, vas a bajar la temperatura a mínimo y vas a agregar las hojas. Cuando hacemos decocciones, generalmente las vamos a indicar para cortezas o para hojas secas, porque es la decocción lo que hace que las propiedades se desprendan. En cambio, en una hoja fresca no tenemos necesidad de hacer decocción. Al contrario, como les decía, podemos perder propiedades. Por ejemplo, si queremos tener un sueño reparador, si queremos descansar mucho una noche porque nos sentimos un poco estresados, un poco agobiados, podemos hacernos una decocción de cáscaras de mandarina, que siempre nos va a ayudar a descansar y además las cáscaras de mandarina tienen una propiedad muy agradable que es la de levantar el ánimo. Entonces, si estás un poco estresado, un poco estresada, si estás agobiado, cansado, que sentís el cuerpo que ya no das más, que necesitas un buen descanso, una buena decocción de cáscaras de mandarina y lo podés endulzar con 1 o 2 cucharaditas de miel y te puedo asegurar que te vas a sentir muy bien a la mañana cuando te despiertes después de haber descansado, después de haber tenido toda una noche de descanso, pero un descanso reparador. Y ya que estamos hablando de infusiones y de decocciones y de cantidades y de proporciones, ¿cuánto debemos tomar? ¿Cuánto es lo adecuado para cada proporción de medicina herbal que vamos a tomar? Podemos tomar como mínimo 1 taza y como máximo 4 a lo largo del día. Esto tenemos que verlo en la práctica y vuelvo a decir, siempre va a ser mejor menos que más. ¿Por qué? Supongan ustedes que se hacen un tecito, una infusión de Burucuyá o pasionaria, que es esta planta que está acá. 1 taza te tranquilizará. 2 tazas te puede hacer que estés un poco somnoliento. 4 tazas ya sería una exageración y dependiendo del estado de estrés que tengas o de la reacción de tu cuerpo, puedes llegar a hacerte incómodo. Entonces lo mejor es empezar con 1 taza y probar. Si te fue bien, si te gustó, si te sentiste cómodo con esta dosis, puede que después tengas que tomar o quieras tomar 2. Pero nunca es recomendable empezar a tomar 4, 5, 6 tazas de un remedio porque ahí no va a ser beneficiosa la medicina, sino que al contrario, estaríamos teniendo acciones colaterales y reacciones que no son las que estamos buscando, porque lo que estamos buscando con la medicina herbal, con el contacto con las plantas y con la naturaleza, es tener una vida más sana, más armónica, sin conservantes, sin químicos y no sentirnos mal. Estamos haciendo todo esto para cada día sentirnos un poquito mejor. Entonces, ir de a poquito, conocernos con la planta, conocer cómo nos cae. Puede ser que la misma dosis, la misma cantidad de planta a una persona le caiga de una manera y a la otra de otro. Porque las plantas también se relacionan como nosotros, también tienen energía masculina, femenina, propiedades y hay que ir conociéndolas de a poquito con paciencia, darse tiempo y darles tiempos a ellas, comunicarse con la planta, conectar con la planta, sentir la vibración y siempre, siempre escuchar a nuestra intuición. Esto es todo por ahora, nos vemos la semana que viene. Chao.